sobre lo que he dicho? No, Ya empecé a grabar. Sonríe. Bravo, Felipe. Listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que he dicho hasta el momento? No, Santiago. Listo. Solo por contexto de pensamiento, si yo les digo siglo XVII, ustedes piensan en filosofía. Pensamiento ilustrado, la ilustración. Sí, exacto. Y Artes. precisamente después del Renacimiento, la Ilustración va a ser el segundo gran movimiento filosófico que se pone al hombre en el centro de todo. Esto es como lo introductorio al texto propiamente, es decir, a la modesta propuesta. Ahora, segunda pregunta, como del mismo estilo, si yo les digo que es un género paródico en el que se exageran los rasgos de las personas, ¿ustedes piensan en? ¿O cuál es el género paródico que exagera los rasgos? ¿Barroco? ¿Sátira? No, sátira, un poquito cercano a la sátira. Barroco es un movimiento artístico. realismo mágico. No, es que no piensen en arte, sino piensen en general. Si yo cojo y me pongo a dibujar a alguien y le exagero, no tiene los dientes grandes, entonces le hago unos dientes ¿Caricaturas? gigantes. Hipérbole. Sí, es una caricatura. Ah. La modesta propuesta es una caricatura excesiva sobre lo que está pasando y el personaje más excesivo que aparece en la modesta propuesta es el narrador. Es el narrador porque no es uno solo, es decir, a cada rato parece que el man está diciendo pues esta idea como sangrienta de comerse a los hijos, pero hay unas partes en las que renuncia a seguir abordando ese tema, o sea, no renuncia del todo, pero sí renuncia en cierto momento como a seguir con las ideas que está haciendo para hablar de una forma distinta y seria, es decir, se están escondiendo distintos discursos o distintos narradores sobre el mismo tema y precisamente ahí es donde está escondida la crítica social. Entonces vamos a leer el primer párrafo que me parece como interesante para entender cómo funciona todo esto y la primera gran cosa que vemos es que dice, o sea, antes de que empiece el primer párrafo, Dublín, Irlanda, 1729. Esto quiere decir que es una... Recuerden, prueba a saber que había una pregunta. No entiendo la Lo- pregunta. Sí, los estoy distrayendo con la pregunta. O Eh, sea, si Anónimo. aparece... no sé. Buen intento, Angie. No. Pero si aparece una fecha y un año antes de que empiece el texto, esto es una... Crónica. Crónica. No, no. No. Sí, ¿no? Es una Una carta. carta, ¿no? ¿Una qué? Carta. Carta. Una carta. Es Ah, como una sí. carta abierta. No sé si han escuchado, si han escuchado. Una epístola. Una epístola. Sí, una epístola también estaría correcto. Yo Pero digo aquí el carta. término más correcto es una carta abierta, ¿no? O sea, todo el mundo la puede leer, no está dirigida solo a un grupo, sino absolutamente a todos. Esto es pura política. No sé si han escuchado que Bolívar escribió una famosa carta de Jamaica, que se la escribía también a todos los que quisieran leerla, bueno, particularmente a los ingleses. Pero esta idea de escribir una carta abierta a todo el mundo es puro panfleto, es decir, si un político se sienta a escribir una carta abierta y la publica en Twitter, pues evidentemente el man está intentando compartir su pensamiento. Entonces ahí está de entradita el primer rasgo. Entonces yo leo y después alguien lee o alguien quiere leer. Yo leo. Pues sí. Ok. Ah, listo. Una modesta. ¿Leo el título o ya inicio el párrafo? Título. Título. Una modesta proposición para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o el país y para hacerlos útiles al público. Ok, paremos. ¿Quién carajos le pone ese título a una carta? Es un título larguísimo que habla de muchísimas cosas y de forma compleja. Es un chiste, es decir, está burlándose del estilo político, es sátira. Entonces, des en cuenta, título y fecha ya nos dice, es una sátira y es un escrito panfleto. Listo, Sharon. ¿Sigo? Espere. Ujú. Bueno, es un asunto melancólico para quienes pasean por esta gran ciudad o viajan por el campo. Ver las calles, los caminos y las puertas de las cabañas atestados de mendigos del sexo femenino, seguidos de 3, 4 o 6 niños, todos en harapos e importunando a cada viajero por una limosna. Esas madres, en vez de hallarse en condiciones de trabajar para ganarse la vida honestamente, se ven obligadas a perder su tiempo en la vagancia, mendigando el sustento de sus desválidos infantes, quienes apenas crecen, se hacen ladrones por falta de trabajo o abandonan su querido país natal para luchar por el pretendiente en España, o se venden a sí mismos en los Barbados.
Bueno, esa no es tan chistosa, pero es un poquito chistosa. Pero des en cuenta Pues es como que a partir de... una introducción, ¿no? Sí, pero a partir del lenguaje que utiliza está introduciendo el problema y también lo está haciendo de forma como rimbombante, des en cuenta de las palabras que utiliza. Es un asunto melancólico para quienes pasean por esta gran ciudad o viajan por el campo. Ver las calles, los caminos y las puertas de las cabañas atestados de mendigos del sexo femenino, seguidos de 3, 4 o 6 niños, todos en harapos e importunando a cada viajero por una limosna. Casi que es como esas, como un narco que está hablando, porque se está quejando de los pobres. Entonces simplemente cualquier cosa es válida porque nos estamos quejando de los pobres. Y cuando habla de las madres, que aparte de todo, este texto no sé si las mujeres sintieron que era como bastante ofensivo con la capacidad Sí. de las mujeres de tener hijos, o sea, como con la capacidad de producir, porque las llama básicamente como si fueran una industria. Entonces el diálogo que utiliza o el discurso mejor que se utiliza, yo les he dicho que son varios narradores los que van a aparecer. Des en cuenta que este es como políticamente correcto, diríamos ahorita, como que intenta decir las cosas de una forma sencillita, sin lastimar, pero está haciendo un piro con las mujeres y con todo el mundo, los está insultando a cada rato, entonces está ocultándose bajo un lenguaje rimbombante para decir estas cosas. Yo creo que podemos seguir, ¿no? Estamos más o menos bien de tiempo. ¿Alguien más? Des en cuenta que el texto va indicando cómo habla esta persona. Es como un ricachón que está hablando así a cada rato, pero no un ricachón porque, o sea, ser rico no es un crimen, pero sí como un ricachón que mira a todo el mundo con desdén. Entonces uno lo puede leer como de esa forma Con chistosa. desprecio. Sí, exacto. No sé. Gracias, Sharon. ¿Alguien más quiere leer el siguiente párrafo? Yo quiero. Ok, perdón, una cosita, ya voy de... Ya te doy la palabra. Des en cuenta que está Vale. hablando de las Barbados. Este es el primer guiño colonial del texto, ¿no? Porque las Barbados son esta, que está en el Mar Caribe, es una islita de, creo que es de las Antillas Superiores, o sea, de las que están más hacia arriba, más cerca de Estados Unidos, y precisamente ir a venderse a Barbados, es decir, es como un mercado colonial que está pasando, y des en cuenta que venderse como un mercado colonial de esclavitud también es vender el cuerpo, es decir, es muy parecido a lo que nos va a proponer después el narrador. Dale, María. Para apagar el micrófono, ya, listo. Pero no, ya. Creo que todos los partidos están de acuerdo en religioso de niños en los brazos, sobre las espaldas o a los talones de sus madres y frecuentemente de sus padres, resulta en el deplorable estado actual de reino un prejuicio adicional muy grande. Y por lo tanto, quien quiera que encontrase un método razonable, económico y fácil para hacer de ellos miembros cabales y útiles del Estado, merecería tanto agradecimiento del público como para tener instalada su estatua como protector de la nación. ¿Sigo? No, paremos ahí. Algo que se hayan dado cuenta, se dan cuenta que ya se introduce la idea de reino, es decir, Irlanda no es un país, es parte de un reino, y Y también de los partidos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces estamos en una ambivalencia y dice que el que dé una solución a esto, le van a hacer una estatua. Yo creo que Swift debe tener Sería una como estatua. el héroe de la Sí, nación. y yo creo que Swift debe tener una estatua, o sea, este man es súper famoso en Irlanda. Bueno, es famoso en la literatura también, pero des en cuenta que este man se está poniendo todo el país a sus espaldas, o sea, lo único que puede salir del país, de acuerdo al discurso de este man, es su discurso, o sea, lo único que se está utilizando para hablar del país, para hablar del reino, está sobre la espalda de todo este narrador. Es decir, el man se presenta como si fuera un salvador precisamente y no lo hace de forma como humilde, ¿no? O sea, el man está diciendo, básicamente, yo voy a salvar esta nación. Hay otra cosa interesante y se dan cuenta de lo que dije, ¿no? Como que el texto es bastante misógino y entonces está la figura de la madre como la encargada, obligada de hacer este tipo de cosas y la idea de que el padre es como más libre, de alguna forma. Entonces, sobre las espaldas o a los talones de sus madres y frecuentemente de sus padres. Sí, o sea, es una posición que se va a desarrollar más adelante. Sí, espérense, este párrafo siguiente creo que no. Sí, en el siguiente párrafo, es que no yo lo leo. Pero mi intención está muy lejos de limitarse a proveer solamente por los niños de los mendigos declarados. Es de alcance mucho mayor y tendrá en cuenta el número total de infantes de cierta edad
nacidos de padres que de hecho son tan poco capaces de mantenerlos como los que solicitan nuestra caridad en las calles. O sea, aún no lo ha propuesto, pero está diciendo que matar a los niños para comérselos es un ejercicio de la caridad. O sea, esto es una ambivalencia total de los valores casi que religiosos propios de la religión, porque nos está diciendo que el ejercicio de matar, que es lo más antinatural que hay desde la perspectiva humana, Es una solución. no, y no solo es una solución, sino que es un ejercicio de caridad. O sea, uno les está haciendo un favor al matarlos. O sea, este man es un peligro para la sociedad, básicamente. Ay, no. Estamos todavía en el primer narrador. ¿Alguien más quiere leer el siguiente? Pues yo, o no, o hay otro que quiera leer. Yo quiero. Sí, dale, Natalia. Donde dice el número, ¿no? Por mi Por mi parte, parte. habiendo volcado, ¿Qué? Esperen que no me aparece. cuarto párrafo, segunda página, Ah, ya. tercera línea. Ya. Por mi parte, habiendo volcado mis pensamientos durante muchos años sobre este importante asunto y sopesado maduramente los diversos planes de otros proyectistas, siempre los he encontrado groseramente equivocados en su cálculo. Es cierto que un niño recién nacido puede ser mantenido durante un año solar por la leche materna y poco alimento más, a lo sumo por un valor no mayor de 2 chelines o su equivalente en mendrugos, que la madre puede conseguir ciertamente mediante su legítima ocupación de mendigar. Y es exactamente al año de edad que yo propongo que nos ocupemos de ellos de manera tal que en lugar de constituir una carga para sus padres o la parroquia, o de carecer de comida y vestido por el resto de sus vidas, contribuirán por el contrario a la alimentación y en parte a la vestimenta de muchos miles. Ok, gracias. Un sádico el man hasta el momento, ¿no? Obviamente esto es medio chistoso. Para su diccionario de palabras nuevas, ¿alguien sabe qué es un mendrugo? Está como a la mitad del párrafo. A lo sumo por un valor no mayor de los 2 chelines o su equivalente en mendrugos, ¿no? No. Mendrugo. Dice Yo sé los Que pan tiene duro. Yo sé dificultad pedazo de pan para duro. entender las No cosas. dice pan duro. Sí, es un pan duro. O sea, el pan cuando se pone viejo, se pone duro. Pero pues les dan un pan para alimentarse, pues evidentemente se tiene que poner duro. Segunda cosa, si antes era una obligación casi que política y este man era el salvador de un reino, también es el salvador desde la perspectiva espiritual, ¿no? Porque dice que deja de construir una carga para sus padres, que ya les ha dado bastante palo, o para la parroquia, es decir, la parroquia tiene que encargarse de estos muchachos. Y lo segundo es que no solo se van a comer, sino que más se van a hacer con los niños. Ahí están las... Para la ropa. A vestir, o sea, van a, Sí. pues, o sea, y en parte a la vestimenta de muchos miles. O sea, no, Para quitar el cuero. ajá, la piel Ay, de ellos va a servir como, Exacto, fíjense todo lo sangriento que es la cosa y lo que dice después. Hay además otra gran ventaja en mi plan, que evitará esos abortos voluntarios y esa práctica horrenda. Cielos, demasiado frecuente entre nosotros, de mujeres que asesinan a sus hijos bastardos, sacrificando a los pobres bebés inocentes. No sé si más por evitar los gastos que la vergüenza, lo cual arrancaría las lágrimas y la piedad del pecho más salvaje e inhumana. Si se dan cuenta de la ambivalencia del discurso que está utilizando este man, porque dice cuál es la práctica horrenda, matar hijos, o sea, matar niños. Y él está diciendo, no, pues no los vamos a matar, no los vamos a comer, porque esto es más humano de lo que está haciendo. Es decir, todo está tratado a través de la caricatura. Des en cuenta que el rasgo se va exagerando y a pesar de que se exagera el rasgo, el narrador después termina en ese rasgo exagerado. Es decir, él dice, voy a criticar esto y después llego a ese punto porque ya cuando llegue yo no se va a poder criticar. Y de hecho, no sé si se pillaron, pero durante todo el texto, este man está diciendo, esta proposición no tiene ninguna falla absoluta. Es decir, el que quiera decirme algo en contra de esta proposición es que no la entendió, porque es buena para la economía, porque es buena para la alimentación, porque es buena para la moda. Entonces no tiene ninguna falla este plan, básicamente. Pero dice práctica horrenda, cielos, demasiado frecuente entre nosotros. Y ellos se cuenta que le pone el discurso rimbombante de los admirativos, de mujeres que asesinan a sus hijos bastardos, sacrificando a los pobres bebés inocentes. ¿Qué es lo que va a decir él después? O sea, es chistoso, precisamente. No sé qué tan chistoso les parecerá, pero es muy chistoso cómo se trabaja el discurso. Y a partir de estos momentos se encuentra la horrorización
que va apareciendo es como otra voz que habla. Es decir, ¿Y él no se cómo? está intentando contradecir, sino que es que hay otra voz que está narrando este tipo de cosas. Yo iba a Dale decir al eso, que micrófono. más bien era que se contradecía, porque ahí está diciendo que sacrificando a los pobres bebés inocentes y él está diciendo que pues que los tienen que matar. Sí, Entonces, que Luciano que está diciendo lo mismo. Lo que pasa es que lo está haciendo, la crítica no sucede desde el mismo punto de vista desde la propuesta, porque él no puede hacer eso. Es decir, eso sí es poco conveniente, especialmente hablando de un texto político. Pero lo que sí puede hacer es utilizar distintos discursos que obviamente van a tener un punto de vista distinto para construir entre todos una idea. Y no solo construirla, sino atacarla, pues porque la idea de comer va a ser una metáfora que es la más importante de todo el texto. José David, no sé cómo vamos de tiempo, debe quedar poco, ¿verdad? Sí, faltan 3 minutos. Ok, entonces abro otra llamada y hoy no vamos a cerrar el texto, ¿no? Para que también tengamos por ahí 2 clasecitas más para hablar de esto y para entender cómo funciona la parodia, pero voy a abrir otra llamada para que trabajemos como otro poquito del texto. Sería bueno como irlo revisando así poco a poco, no sé si les suena mucho o si mejor vamos no, seleccionando poco a partes. poco es mejor. Uno lo entiende más y con eso lo desglosamos. Poco a poco. Sí, señores. Sí, bueno, entonces vamos así, entonces despacio, abro otra llamada, hago anfitrión a José David y seguimos entonces. ¿Listo? Perfecto. Bueno. Listo.